Hola, buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a esta sesión de la semana número 11, clase número 1, el tema, el mito y la leyenda. Pero antes de iniciar con la explicación, quiero darte unas recomendaciones. Por favor, marca la fecha, semana y tema en tu cuaderno. Toma nota de las explicaciones que te brinda el video y responde de manera ordenada las actividades planteadas. Ahora sí, vamos a conocer los objetivos de esta clase. Primero, valorar el uso de la oralidad para la narración. Segundo, reconocer la importancia de las diferentes expresiones de la tradición oral. Para dar inicio, vamos a elaborar una actividad de introducción. Observen atentamente lo siguiente. Juan, no tires esa lata ahí. Debemos cuidar la naturaleza. No podemos estar dejando basura regada en el bosque. Y sobre todo, no dejar fogatas prendidas, ya que esto puede causar incendios y puede aparecer la Madremonte. ¿Quién es la Madremonte? La Madremonte es una divinidad de los montes. También se le conoce como la Madre Selva. Cuentan los campesinos que es mitad mujer y mitad árbol. Está cubierta de suave musgo y hojas. Es la diosa guardiana de los montes, bosques y selvas. Cuando se tala un árbol, se contamina el agua y se destruye la naturaleza. Su corazón sufre y de sus ojos brotan lágrimas de rocío. Y es por esto que se enoja y se transforma, persiguiendo a los cazadores, pescadores y aserradores de los bosques. Sus iras y persecuciones son terribles. Produce tempestades, vientos e inundaciones que destruyen las cosechas, ahuyentan los ganados, ahogan los terneros y causan toda clase de calamidades. Eso debe ser mentira, porque los fantasmas y espíritus no existen. Este es el mito de la Madremonte y ha existido desde mucho tiempo en la región, y los campesinos y cazadores lo respetan. Así que debemos hacer lo mismo, respetar a la naturaleza. Después de haber observado al guardabosques con los niños hablando de algunas historias, quiero que contestes las siguientes preguntas. Nombre de la actividad, la excursión de vacaciones. Primero, ¿has escuchado algunas historias similares a la presentada? Segundo, ¿crees en los mitos e historias que cuentan los abuelos? Imagen, como observamos, vemos un abuelito. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente todos los conocimientos o todo aquello que se nos ha enseñado con relación a las creencias y costumbres ha venido por parte de nuestros antepasados. Es decir, mi padre recibió herencia o costumbres de mi abuelo, al igual que yo estoy recibiendo costumbres de mi padre. Eso va de generación en generación, abuelo, hijo y nieto. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que la tradición oral permite que la cultura o la idiosincrasia de un pueblo o de un grupo de individuos no se pierda, puede que se transforme, porque cuando nosotros contamos una historia a una persona y esa persona la va a contar a otra, quizás no la recuerde en su totalidad y ejecute cambios en la narración. Por eso va a ir sufriendo cambios porque va a ir pasando por medio de la palabra de una persona a otra. Es así como conocemos las famosas historias que nos han contado cuando estamos reunidos en las noches sobre los espantos, las apariciones, todas esas historias que nos dan mucho miedo, pero que al mismo tiempo nos interesa saber y queremos saber más y más y más y más. Pero no solamente son contar esas historias,
También nos pueden transmitir recetas. Por ejemplo, cuando te duele la panza o la barriga como la llamamos, le dicen, tómese una agüita de canela, tómate una agüita de tal planta medicinal y te vas a sentir mejor. Y así con diferentes tipos de conocimientos. Cuando te cuentan un chiste, cuando te cuentan una canción que se la cantaban a tu mamá cuando era pequeña y ahora te la comparte a ti. Eso también hace parte de la tradición oral. Entonces no olvidemos que la oralidad es palabra. Y palabra es la que construimos y pronunciamos, la que está acompañada de una tonalidad o una intención. Si yo quiero contar una historia de espantos, debo usar una voz que envuelva a mi espectador. Pero si yo quiero contar una historia o una receta de cocina, entonces yo lo debo hacer con un tono un poco más serio. ¿Para qué? Para que mi espectador o quien me está escuchando lo crea y así se quede con ese conocimiento y también tenga la posibilidad de dárselo a alguien más. Entonces se construye así de persona a persona o de generación en generación. Ahora sí, vamos a observar un ejemplo. Hola, hoy les voy a contar acerca de la tradición oral, la cual abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y creencias que se transmiten de generación en generación por medio de la palabra, como por ejemplo, supersticiones, dichos, refranes, recetas de cocina, cuentos populares, técnicas artesanales, curandería, remedios, mitos, leyendas, chistes, coplas, décimas, rondas infantiles, entre otras. Veamos algunos ejemplos. En las supersticiones son esas creencias o agüeros que se tienen acerca de ciertas cosas o situaciones que afectan la suerte de las personas. Ejemplo de estas son: debes tener dinero en los bolsillos al recibir el año nuevo y ropa interior amarilla para la buena suerte. O que una mariposa negra presagia visita. Los refranes son esos dichos populares sentenciosos que generalmente incluyen un consejo. Entre los más conocidos encontramos: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Al que madruga, Dios le ayuda. También está: barriga llena, corazón contento. Otro es: quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Las fábulas son escritos breves ficticios que tienen una intencionalidad o enseñanza que se refleja en una moraleja. Una de las fábulas más conocidas es El pastorcito mentiroso, donde su moraleja es: las mentiras hacen que perdamos la credibilidad ante las demás personas, como este niño que nadie le creyó cuando gritó ¡el lobo! Otra es la fábula de la liebre y la tortuga, donde su moraleja es: más vale ser modesto y persistente que orgulloso y confiado. Los mitos son historias fantásticas que explican el origen de las cosas. Ejemplo de mitos colombianos son el Moán, la Llorona, los duendes. Las leyendas son narraciones de sucesos reales que contienen características sobrenaturales en los personajes. De ejemplo, en Colombia tenemos El Dorado, Francisco el Hombre y las Brujas. Como ves, la tradición oral contiene un saber popular. Sería fantástico que conocieras más acerca de ella. Y después de la explicación y haber visto este ejemplo, vamos a plantearnos la siguiente incógnita o pregunta. ¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo? Entonces quiero que pienses en la respuesta, pero te voy a dar una ayuda para recoger la sabiduría de los antepasados. Para mantener las tradiciones y creencias de un pueblo,
para identificar un grupo cultural, también evidenciar la cosmovisión de las generaciones pasadas. Esta última hace referencia a que podemos hacer a partir del conocimiento de cómo eran las cosas en nuestro antepasado, podemos hacer una comparación. ¿Para qué? Para de pronto retomar esas costumbres o esas tradiciones o darles una renovación a esa tradición, pero con la intención siempre de conservarla. Ya hablamos de la tradición oral y es importante hablar ahora del mito. ¿Qué sucede? Que este es un género que nació a partir de esto. Es decir, vamos a conocer qué es el mito. Es una narración proveniente de la tradición oral, o sea que nació en ella, la cual cuenta historias fantásticas que explican el origen de las cosas. Sus personajes son seres mágicos con poderes, dioses o héroes, características. Vamos a conocerlas. El mito es un relato que tiene introducción, nudo y desenlace, es decir, es una historia que plantea un personaje, un hecho, se desarrolla y da su final. Cuentan historias fantásticas sobre el origen de algo relacionado con la realidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la creación del mundo. La realidad es que existe un mundo, existe una naturaleza, unos animales y un hombre. Entonces, esos mitos intentan dar explicación a ese hecho. Sus protagonistas son seres extraordinarios y sobrenaturales. ¿Cuáles son los protagonistas? Pues los dioses, seres que provienen de nuestro imaginario. Generalmente los mitos nacen en un área rural, con personajes inspirados en la naturaleza. Y los mitos tienen, aparte de características, clasificaciones. Vamos a ver las clasificaciones. Primero, mitos cosmogónicos. Son aquellos que explican la creación o principio del mundo. Por ejemplo, el mito Kowi, la madre mar y los mundos. Como la misma palabra lo dice, cuando referimos al cosmos, estamos hablando del universo como tal, que comprende la Tierra y, por ejemplo, nos dice la madre mar y los mundos. La madre mar puede ser el agua y los mundos, pues los planetas como tal. Vamos al segundo. Mitos de origen o etiológicos. Explican el origen de los seres y los hechos. Ejemplo, los mitos de la sirena. Seres que por mucho tiempo se han hablado y que nadie los ha visto. Aparte de este, puede ser también el conocido Pegaso o unicornio. Los mitos teogónicos explican el origen de los dioses y sus historias. Mito azteca de la creación del sol y la luna. Este sí que pertenece a nuestra tradición oral. Cuando hablamos de mito azteca, hablamos de una civilización que es muy importante para nosotros por la carga cultural. Te dejo de tarea que consultes cuál era esa civilización azteca. Mitos antropogónicos. Explican el origen del hombre o la humanidad. Sabemos que conocemos una historia que nos han vendido a partir de nuestras creencias católicas, que nosotros provenimos de la creación de Dios. Pero algunos mitos plantean que nació, por ejemplo, del maíz. Existe el mito del Popol Vuh, que nos habla de esa historia. Y finalmente los mitos escatológicos. Y considero que últimamente en estos días hemos escuchado hablar. Explican los hechos del futuro, cómo será el fin del mundo. Ejemplo, la profecía de los mayas. El fin del mundo el 21 de diciembre del 2012. Se planteaba desde tiempos atrás que cada inicio de milenio se iba a acabar el mundo. Y ya hablamos que es mito, pero necesitamos saber en sí qué es la mitología. Entonces vamos a descubrirlo. Es el conjunto de mitos de la cultura, o sea, los mitos escatológicos, los mitos cosmogónicos, todos esos tipos de mitos. Dentro de las mitologías más conocidas están la mitología griega,
la mitología romana, en los cuales los personajes centrales son dioses y héroes. En la mitología griega tienen unos nombres. Por ejemplo, en la mitología griega se conoce a Zeus como el dios del Olimpo, pero en la mitología romana se le da el nombre de Júpiter. Entonces, son dioses similares, simplemente que cambian de nombres. Una de las mitologías cercanas a la historia de Colombia es la muisca, en donde encontramos explicaciones indígenas sobre la aparición de la raza humana. Pero también es importante reflexionar qué función tienen los mitos en la vida del ser humano. Vamos a ver la respuesta. Explica fenómenos del lugar que no tienen respuesta científica. Es una manera de comprender el mundo y los fenómenos naturales. Como bien la curiosidad del hombre ha querido encontrar respuesta a casi todos los fenómenos. Por eso, a veces se inventan explicaciones que aún no han sido comprobadas por medio de un estudio o una teoría. Y a esto también se le puede llamar mito. Como super tarea, vamos a dejar leer un mito. En la plataforma les estaré dejando las indicaciones para realizar esta actividad. Te invito a que realices un aprendizaje autónomo para retroalimentar este tema. Es importante que tomemos conciencia que es una forma nueva de aprender a la que nos estamos enfrentando todos, pero si ponemos de nuestra parte va a tener gran éxito. Muchas gracias por su atención.